Y precisamente vamos a hablar de la vacunación del dengue porque había muchas dudas sobre quiénes, cuándo, cómo, si había que sí o sí comprar la vacuna. ¿Qué pasa ahora que la provincia va finalmente a avanzar con la compra de vacunas propias, Mechi? Claro, lo anunció la semana pasada el gobernador Yarlora, que la provincia se separa por ahí de la nación, que todavía no ha tomado otro tipo de decisión, y va a avanzar, va a empezar con los cuadros más graves, con los personas de riesgo, pero bueno, es un avance importante. A ver, vamos a verlo en tramas, en detalle. ¿Qué va a pasar con el tema de las vacunas contra el dengue? Y ya vamos a responder todas las preguntas. El Ministerio de Salud Provincial anunció que vacunará contra el dengue a los equipos de salud y a las personas que estuvieron internadas con cuadros graves de la enfermedad por más de 24 horas. La inversión inicial demandará 7.500 millones de pesos. Se usará la fórmula Qdenga del laboratorio japonés. Se estima que en esta primera etapa recibirán las 2 dosis unas 50.000 personas. Todas las preguntas que tengas sobre la vacunación del dengue las vamos a tratar de responder ahora y vamos a leer un ratito también los mensajes. De los más de 117.000 casos de dengue reportados en esta temporada en Córdoba, 2.000 correspondieron a médicos y médicas, informó la provincia. A medida que lleguen las dosis, se comenzará con los profesionales de la salud de hasta 59 años inclusive. Además, se inmunizará a las personas que estuvieron internadas con cuadros graves por más de 24 horas. En este grupo serán población objetivo las personas que tengan entre 15 y 59 años inclusive. El dato clave de la internación, no solamente haber tenido el contagio, sino de la internación, porque eso también formaliza, ¿no? Documenta de que pasaste por la enfermedad. Pero vamos a sumar a este análisis al doctor Lucas Stefanini, quien es subsecretario de Prevención. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, doctor, era una noticia esperada, necesaria. ¿Es importante que se comience a avanzar en la vacunación contra el dengue? Bueno, entiendo que sí, sobre todo por el tamaño del brote que tuvimos a principios de este año. Creo que va a ser importante y creo que también se apunta a dos poblaciones que son, creo yo, fundamentales. Tanto el personal médico estratégico como las personas que han tenido una enfermedad más severa y que el año que viene estarían predispuestos a tener una enfermedad nueva, tal vez más severa que la que ya tuvieron. Por ende, creo que en ese contexto las dos poblaciones a las cuales se apunta en este primer momento me parece que está perfecto. Claro, doctor, porque esto es pensando ya en el futuro, ¿no? Porque ya ahora el dengue pareciera que ya empieza a decaer por el tema de la temperatura, pero estas vacunas pensando ya en lo que viene. Exactamente, lo que hay que interpretar es que uno cuando tiene dengue va a tener, digamos, inmunidad contra la enfermedad durante 12 meses aproximadamente. Pasados esos 12 meses, las posibilidades de una reinfección por un virus diferente al cual generó esa primera infección es posible. Y nosotros sabemos que en esa segunda infección las posibilidades de hacer una enfermedad un poquito más severa son un poquito más altas. Claro, por ende, son pacientes que pueden llegar a tener una enfermedad más severa y en el contexto de la vacunación se podría prevenir esa instancia. Bien. Doctor, hay una cuestión ahí que aparece como clave de lo que plantea la provincia, que es no solamente que hayas pasado por la enfermedad, no solamente que hayas tenido que ir al médico, que se constatara de que tuviste, digamos, un análisis que te determina que tuviste la enfermedad, o en el caso del diagnóstico, en esto quiero que me diga cuál de las dos variables se tiene en cuenta, sino que haya estado además internado al menos un día. Sí, eso yo creo que tiene que ver con una cuestión de interpretar cuál es digamos, la base de enfermedad que tuvo el paciente y qué contexto. Aquellos pacientes que requirieron internación son pacientes que tuvieron enfermedad más severa, eso está claro, la gran mayoría. Y cuando hablamos de enfermedad severa no solamente hablamos de los síntomas, sino hablamos también muchas veces de qué trastornos tuvieron a nivel del laboratorio, con la plaquetopenia que suelen generar estos pacientes, que es muy severa, la alteración del coagulograma, la alteración del hepatograma, etc. Por ende, creo que se apunta justamente a estos pacientes porque han tenido enfermedad, digamos, que tiene un peso clínico más importante y que, como te digo, están más expuestos en algún momento a hacer una enfermedad todavía más severa que la que ya hicieron.
Por ende, me parece que, como te decía, es correcto apuntar en un principio a estos pacientes, pero creo que más adelante es probable que se apunte a otros pacientes que han tenido enfermedad severa, pero que no han sido internados. Claro. Esto por el momento no se ha hablado, pero es probable que se tenga en cuenta. Porque esa es la pregunta, ¿no? Claro. Si tuviste dengue, pero no te internaron, No me de vacunan. todas maneras... Por ahora no. Por ahora no, pero debería vacunarse esa persona. Bueno, por ejemplo, yo que he tenido la posibilidad de atender pacientes en la parte, digamos, tanto pública como privada, aquellos pacientes que tienen la posibilidad de adquirir la vacuna, yo les he recomendado, no ya pasada la enfermedad, sí para estar hablándola dentro de unos meses, cercano al comienzo de la otra epidemia que vamos a tener, que probablemente empiece en enero del año que viene. Por ende, yo en esos pacientes sí la estoy recomendando. Bueno, y arranca también con el personal de salud. Y arranca con el personal de salud, que ha habido muchos casos de personal de salud con dengue. ¿No? Dijimos 2100. Más de 2100 casos, claro. Sí, es un personal estratégico que es fundamental que esté sano para poder atender la demanda de salud que se necesite. Por ende, creo que también es absolutamente plausible que esa población también esté vacunada, con una cuestión de que a mí me gustaría hablar lo que es hasta los 59 años, tanto en el personal de salud como en aquellos pacientes que han tenido enfermedad más severa y se han internado, es hasta los 59 años. Esto es porque no hay todavía una evidencia fuerte para dar la vacuna en los mayores de 60 años. Bien, es decir, jubilados y jubiladas no conviene que se vacunen ahora. Por el momento no hay información de los estudios que se han hecho de la vacuna en esta población. Hay algunos países que lo están haciendo, que están vacunando. De hecho, el mismo fabricante de la vacuna la recomienda, pero te repito, no hay suficiente evidencia para sugerirla por arriba de esa edad. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona mayor de 59 años que estuvo internada por dengue? No es conveniente que se vacune. Bueno, en este momento no es la recomendación. Ese paciente va a tener 12 a 24, en algunos casos, meses de inmunidad. Y después de esos meses, pasados esos meses, va a tener que tener sumo cuidado con lo que es la picadura de mosquito. Bien. Doctor, antes del cierre quería preguntarle, vacunación antigripal y vacunación para el COVID. ¿Hay una mayor cantidad o una población objetivo que mayormente ya se ha vacunado en el caso de las antigripales? ¿Y qué pasa con el COVID? ¿Nos hemos olvidado un poquito? Bueno, en cuanto a la vacuna antigripal, tenemos un muy buenos porcentajes de vacunación en lo que es mayores de 65 años, en poblaciones como embarazadas, puérperas. Estamos teniendo muy buenos números en esas poblaciones. No olvidarse que la vacunación sigue, que está disponible en los dispensarios y en el centro de salud todos los días, de lunes a viernes. Cualquier persona que necesite vacunarse puede ir. Y en cuanto al tema del COVID, sí, ya hemos tenido una baja muy extensible de la cantidad de gente que se acerca a vacunarse. Con esto del dengue también es como que la gente ha puesto su atención en otro lado, ¿no? Y el tema del COVID se ha dejado un poco de lado, es verdad. Pero bueno, hay que estar atentos, ¿no? Porque el COVID no ha desaparecido, claro que sí. Doctor, más que amable, muchísimas gracias. Un placer. Un gusto hablar con ustedes, un abrazo. Gracias. El doctor Lucas Stefanini, subsecretario de Salud de la Municipalidad, y la preocupación por el dengue y quienes deben vacunarse.